Muy bien, pues para desarrollar el tema de lo que está ocurriendo con las protestas en Bolivia, voy a saludar a esta hora en directo vía Skype a Damián Andrada, es analista político con maestría en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Damián, buenas noches y gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Bueno, Damián, inicialmente la pregunta que surge, profesor Damián, tiene que ver con las acciones que está tomando la presidenta interina, Yanine Áñez. Las acciones son criticadas por sus opositores porque, por supuesto, dicen que se autoproclamó que es un hecho ilegal, que aún el presidente sigue siendo Evo Morales. ¿Qué tan auténticas son estas acciones que está realizando la presidenta interina? En primer lugar, hay que decir la cuestión de excepcionalidad que estamos viviendo, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver esto de la transición? Renunció el presidente y el vicepresidente, a continuación renunció la presidenta de la Cámara de Senadores y antes había renunciado el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces no se sabía bien en qué quedaba la sucesión. Según el artículo 169, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, esas son las sucesiones y no se menciona más. Entonces la primera pregunta es si se podía habilitar a la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, esto ocurrió efectivamente, el Tribunal Constitucional Plurinacional también confirmó esta elección. Uno se pregunta y se cuestiona tal vez la incidencia del Poder Judicial, ¿no?, en la política, algo parecido a lo que ocurre en Brasil. Así que hay un debate entre constitucionalistas. Desde mi mirada, la Cámara de Senadores debería elegir un nuevo presidente de la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados debería elegir un nuevo presidente de la Cámara de Diputados y a partir de allí la nueva presidenta de la Cámara de Senadores sería, ¿no?, justamente la nueva jefa de Estado. Claro. Y por lo pronto hay grandes enfrentamientos en La Paz y el Alto, ¿no? Incluso periodistas de Argentina fueron hoy atacados y se está evaluando si vuelven para Argentina. Así es, Damián, pero las acciones que ella está adelantando, es decir, el orden de lo que está haciendo, ¿es el adecuado para este momento tan difícil que vive el país? Mira, aquí hay diferentes miradas. Yo lo que creo que es muy importante es que haya un diálogo político y una salida política entre la oposición y el movimiento al socialismo, que recordemos es el partido de Evo Morales. Creo que no hay ánimo de diálogo en este momento. En un primer momento creo que ese diálogo no lo propuso Evo Morales y creo que en la última semana ese diálogo no lo propuso la oposición. Mientras oposición y el movimiento al socialismo no se pongan de acuerdo, que haya garantías para los legisladores, me parece que no es fácil una solución pacífica. Claro. Una pregunta que es muy válida en este momento. Damián, en las últimas horas fueron capturados en medio de las manifestaciones 9 ciudadanos extranjeros. Entre ellos hay uno integrante de la guerrilla de las FARC de Colombia, pero también hay 4 cubanos, 3 venezolanos. Es decir, ¿cómo quedan entonces paradas, bien paradas o mal paradas las manifestaciones que hacen los seguidores del expresidente Evo Morales? Te digo un poco mi mirada también siendo argentino, ¿no? Muchas veces escucho que hay guerrilleros de la FARC o militares de Venezuela. Incluso recordemos que un modo de desprestigiar a los mapuches en Argentina y en Chile era diciendo que había guerrilleros de la FARC. Yo a priori prefiero ser cuidadoso con este tipo de información. Hay la imagen de un supuesto guerrillero de la FARC, eso lo han confirmado acá en varios medios bolivianos. Personalmente prefiero ser cuidadoso con toda esa información. Lo que sí te puedo decir es que en Bolivia la gente se moviliza y va hasta el final. Y eso ocurre tanto de la oposición como del oficialismo. Sí, y los datos que tengo de esta persona que pertenecería a la guerrilla de las FARC de Colombia es que se trata de un ciudadano argentino de 44 años que se llama Facundo Morales Schoenfeld, que actuó en la columna móvil Teófilo Forero en el occidente del país y que al parecer esta persona la encontraron herida en un centro asistencial porque pues sufrió ese tipo de lesiones en medio de las manifestaciones, pero que él y otros ciudadanos, los 3 venezolanos y los 4 cubanos, estaban al parecer planeando algún tipo de acción delincuencial en medio de las protestas o incluso incitando a la violencia en medio de las protestas. Yo insisto, Juan Carlos, personalmente, como también he escuchado esta información en Argentina, personalmente prefiero ser cuidadoso con esta información porque creo que a veces se puede utilizar para deslegitimar las protestas. Lo que sí puedo señalar es que tanto oposición como exoficialismo, o al revés, según como lo miremos,
se está movilizando y hay enfrentamientos. Y que luego de la salida de Evo Morales salieron las Fuerzas Armadas y la policía a reprimir a los movimientos, tanto en el Alto como en Cochabamba. Así es. Damián, el papel que están cumpliendo en este momento las fuerzas militares ahí en el país, en Bolivia, digamos, son válidas. ¿Es lo que la gente está esperando, que el ejército esté en las calles, que la policía siga en las calles tratando de evitar que haya más enfrentamientos? ¿Cómo analizar esa orden que le han dado a las fuerzas militares para supuestamente recuperar la tranquilidad? Bueno, es muy válida tu pregunta. Recordemos que las Fuerzas Armadas le sugirieron al presidente Evo Morales que renuncie. Es interesante que el presidente Evo Morales nunca habló de un golpe militar, ¿no? Entonces la pregunta es, en primer lugar, ¿por qué las Fuerzas Armadas, que tenían una buena relación con el presidente Evo, señalaron eso? Y segundo, ¿por qué el presidente Evo Morales habló de un golpe cívico, político y policial, pero no militar? Esa es una primera pregunta que no tiene una respuesta, o al menos yo no la tengo. En segundo lugar, personalmente creo que es sumamente inválido que las Fuerzas Armadas sugieran a un presidente renunciar. Imaginémonos si le ocurriera lo mismo con Iván Duque en Colombia, o si con la grave crisis que pasó recién con Lenín Moreno o Alberto Fernández ahora cuando asuma, o con Pinochet. Yo creo que nuestras frágiles democracias... ¿Perdón? Sí, te escuchamos, Damián. Creo que nuestras frágiles democracias no necesitan sugerencia de las Fuerzas Armadas, no solamente para calificar, ¿no?, un hecho que personalmente creo que ha sido un golpe de Estado, sino para el futuro, ¿no?, para evitar que estos temas se repitan. Después de la salida de Evo Morales, las Fuerzas Armadas y la policía salieron a reprimir la protesta social de los movimientos afines a Evo Morales, y según la información que yo tengo por diferentes fuentes, en estas últimas horas ya habría más muertos que en las 3 semanas de conflicto mientras Evo Morales era el presidente, ¿no? Recordemos que en aquel momento Evo Morales sacó los movimientos sociales afines a intentar desbloquear, generando choques y generando 3 muertes, 2 en Santa Cruz de la Sierra y 1 en Cochabamba. Damián, tengo entendido que tienes un compromiso con otro medio de comunicación. Te voy a formular una última pregunta para ser muy breve. Lo que ha dicho la presidenta interina, Yanine Áñez, es que el partido del expresidente, tiene todo el derecho de participar en elecciones, pero no él. Ese sería un paso, digamos, en esta nueva ronda, en este nuevo pacto de democracia que quiere implementar la nueva presidenta interina. A mí, personal, no sabría responderte por ella, pero sí creo que sería bueno que el MAS pensara en un sucesor, ¿no? Así como te señalo que creo que la oposición se ha comportado de modo equivocado en estas últimas semanas para pacificar el país, también creo que fue equivocado que Evo Morales quisiera presentarse a un nuevo mandato incumpliendo lo que señala la Constitución, ¿no? Y recordemos que esta Constitución es una Constitución nueva, en 2009, es una Constitución plebeya apoyada durante el gobierno de Evo Morales. Entonces creo que Evo Morales debería cumplir con ese punto, del mismo modo que creo que quienes hoy están gobernando deberían cumplir con la Constitución, con la sucesión, con los pactos democráticos y algún punto importante como el artículo 4 de la Constitución, que señala que la religión y el Estado deben estar separados, ¿no? Y eso no se está cumpliendo. Pues Damián, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en directo desde Bolivia. Un abrazo, buenas noches. Saludos, muchas gracias. Muy bien, era Damián Andrada, nuestro analista invitado, analista político con maestría en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, dándonos su visión sobre lo que está ocurriendo a esta hora con la crisis en Bolivia.